Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos, amado Señor, que llenes nuestras vidas, hables a nuestros corazones y nos enseñes cada día de ti, Padre. Danos hambre por tu presencia, por tu palabra, y ministra nuestros corazones, Padre. Hoy me dispongo, Señor, para oír. Dile, abro mi corazón, abro, dile, mi entendimiento para escuchar tu palabra. Dile, dame hambre y sed por oír tu voz, hambre y sed por tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso, iglesia. Que Dios les bendiga a aquellos que nos miran a través de estos medios en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Vaya a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Ya lo tienen todos ahí. Y dice el Señor así. ¿Ya lo tiene ahí? Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30. Pero ponle cuidado lo que tú vas a leer. De pronto lo has leído muchas veces. Mira lo que dice el Señor, Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero pedirte que invitarte que lo leas nuevamente. Vamos a leerlo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra vida. O sea, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre el tema: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sobre qué quiere hablar el Señor? Sobre llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que Dios hace una invitación. Vemos que Dios hace un llamado y dice: venid a mí todos, sin excepción de personas. Él dice: vengan a mí todos, aquel que quiera beber de mi agua gratuitamente. Venga a mí el que esté cansado, el que esté cargado. Venga a mí el que esté enfermo, el que esté atormentado, al que esté oprimido, al que esté soyugado. Dice: venga a mí todos. La puerta es Jesús. Dice: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y Él está llamando a todos que vengan a Él. Pero especialmente me llama a mí la atención. Dice: vengan aquellos que están trabajados y cargados. ¿Trabajados y qué? Y cargados. Dice: vengan a mí. ¿Por qué les hablaba a ellos? ¿Qué es un trabajo? Aquella persona que trabaja. ¿Qué es una carga? Aquella carga es cuando usted de pronto carga algo sobre su cuerpo, y esa carga le va a impedir caminar, esforzarse como si no tuviera nada. ¿Por qué? Porque una cosa es caminar que no tenga carga y otra cosa es caminar cargado. El caminar cargado significa que usted se va a cansar. Vengan todos, dice,
a mí los trabajados y cargados. Cuando una persona se carga, se cansa de su diario vivir, de su trabajo, todo cansa, ¿sí o no? A veces usted se levanta por la mañana y durmió toda la noche y se levanta más cansado que cuando se acostó. ¿No le ha pasado eso? Y a veces se levanta uno como que si con un peso encima, como que si le hubieran dado una garrotera a uno, un dolor del cuerpo. Y el Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados. El trabajo del diario vivir a veces lo cansa, lo preocupa, y eso trae carga en la vida, en el corazón del hombre. De pronto tener que suplir con muchas cosas y no hay el dinero lo suficiente, eso lo carga, eso lo preocupa a uno. Pero el Señor dice: vengan a mí todos. Ahora sí, ¿por qué llega el Señor a este texto y dice: vengan a mí? ¿Por qué? Para mirar eso tenemos que ver Mateo 11, verso 20. Para entender por qué el Señor les decía: vengan a mí. Cuando tú lees Mateo verso 20, capítulo 11, verso 20, dice: entonces comenzó a reconvenir, o sea, llamarlos a las ciudades en las cuales había hecho muchísimos de sus milagros, porque no se habían ¿qué? Arrepentido, dice. Y aquí es donde empieza, y por eso termina en Mateo 28. Dice: vengan a mí. Él ya les había hablado, ya había visto, ellos habían visto el poder, los milagros, la majestad, la grandeza de Dios, pero era como si nada. Y él veía las cargas físicas y las cargas espirituales que ellos tenían, porque no se habían ¿qué? Arrepentido. Y por eso en Mateo 11, 28 dice: vengan a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, todo aquel que esté soyugado, venga a mí, dice, y descansen. ¿Qué encontramos aquí? Jesús nos presenta no solamente a ellos, sino a nosotros, o a aquel que me escuche, te presenta una salida, te presenta una esperanza, te presenta una oportunidad y dice: vengan a mí. Eso es como cuando tú tienes un niño, lo que sea una niña, y cuando te mira el niño o la niña, lo primero que hace es correr con los brazos abiertos. ¿A dónde? Pues llámese tío, llámese hermana, llámese papá, llámese mamá. El niño corre y se tira en los brazos. ¿Y tú qué haces? Lo recibes con las manos abiertas y como diciéndole: venga. Jesús dijo a ellos, les decía: vengan a mí. Necesitan ustedes cambiar de vida. Vengan a mí, les dice. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hay una salida. Y hay que entender que Jesús estuvo ahí, está aún todavía acá, presente. Y Él dice: vengan a mí. Él no ha cambiado. Hay cargas que nosotros dentro de la iglesia cargamos y las llevamos. Y Él dice: vengan a mí. Pero me impacta lo que dice el verso 28, 29. Llevad mi yugo, dice. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Qué es? Cuando dice: vengan a mí los que están cargados, ¿qué es una carga? Una carga es aquello que te impide moverte con facilidad. Una carga es aquello que te impide llegar a la meta con esfuerzo. Esa carga pueden ser aquellos pecados que no hemos podido soltar y que todavía estamos caminando con ellos permanentemente.
Esa carga es aquellos que les dice el Señor en el verso 20, porque no se han arrepentido. Les dice, ustedes tienen que soltar esa carga. Esa carga es aquel pecado que de pronto cargamos constantemente en nuestras vidas. Y cuando una persona está cargada, se le dificulta para caminar y llegar al lugar donde quiere llegar, porque la carga pesa. Si tú te echas ciertos kilos en tu espalda o en tu hombro y los cargas, esa carga te va a impedir andar como la persona que no tiene carga. Y por eso te dice, venga a mí, echa sobre mí esa carga. Les dice, ya no carguen, ustedes necesitan tener una nueva vida en mí. Ustedes necesitan ser diferentes. A eso es lo que el Señor estaba invitando en Mateo. ¿Y cuántos a veces caminamos con nuestra carga permanentemente? Usted puede anhelar dejar de pecar, pero aún si no hay una decisión, no hay una acción. Si no hay una acción, no hay una decisión. De pronto usted camina con su carga, con el pecado ahí, pero le va a ser más difícil poder acercarse a él. Y ya a veces hay cargas. Recuerdo una vez, yo siempre lo he contado, de pronto había un anciano que salía de cierta aldea a cierto pueblo, y cada vez que él salía de la aldea, del campo al pueblo, siempre salía cargado. Siempre se llevaba su costal o su estopa en el hombro, porque él llevaba cosa del campo para traer cosa del pueblo. Entonces siempre tenía él su diario caminar, y él llevaba las cosas que cogía en el campo y las vendía y compraba lo que necesitaba para la casa él. Venía cargado y se iba cargado otra vez. Y un día en el camino pasó un señor con un carro y lo miró por el retrovisor, aquel anciano lleno de días, que lo veía con su carga, cansado, sosegado, fatigado. Y el señor del carro dijo, paró y le dice, hey anciano, ¿para dónde va? Y le dice, no, yo voy para tal vereda. Uy, ahí está lejos. Si quiere, súbase. No, tranquilo, yo estoy acostumbrado, yo sigo. Dijo, no, súbase que yo paso por ahí. Venid, venid. Y él dijo, no, yo puedo. Al último, tanto insistirle como acá en Mateo, aquel anciano se subió, deposita su carga en el carro y se sube. ¿Cuál fue la sorpresa? Que más adelante miró el conductor por el retrovisor y mira aquel anciano con su costal y agarrado del carro. El Señor les dijo en el verso 20, vengan a mí. Y aquel conductor lo miró por el espejo y dijo, qué anciano para terco y bruto. Paro el carro para que su carga, quitarle el peso en el que lleva. Aquel peso, la carga que lo lleva soyugado, cansado, y sigue con lo mismo. El Señor dijo en Mateo, venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Esa carga representa el pecado que de pronto no hemos podido soltar y que llevamos a diario luchando con ello. Y ese pecado, esa carga que llevamos nos impide disfrutar de la presencia, de la armonía de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y por eso el Señor dice, vengan a mí, los llama a un arrepentimiento, a soltar su carga.
vengan a mí. El Señor dice: es necesario que sueltes el peso para poder tomar lo que dice el verso 29. Para poder tomar, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Para poder tomar el yugo del Señor, tenemos que haber soltado la carga, haber dejado el peso que a veces llevamos, que es el pecado. En Hebreos, no pierdas Mateo, Hebreos capítulo 12. Mira lo que dice ahí el Señor. Hebreos capítulo 12. Dice así el Señor, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice ahí? Despojémonos y de todo peso, de toda carga y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor dice: despójense. El Señor dice: deja esa carga, deja ese pecado que tienes para poder correr con paciencia, para poder llegar a tu destino al cual Dios te llamó. Y por eso dice el Señor: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Venga a mí el cansado, venga a mí el pecador, venga a mí el que está endemoniado, venga el oprimido, venga el amargado, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice. Vengan a mí, dice. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo en el verso 29 de Mateo 11: llevad mi yugo sobre vosotros? Dice. ¿Qué quiso decir? El yugo en la antigüedad lo usaban, escucha bien, para unir dos bueyes. Por favor. ¿Lo usaban para qué? Para unir dos bueyes. ¿Cuál era el motivo del yugo? Era llevar a la cabalidad de unir dos bueyes de la misma especie. Ese era el yugo. Y ahí nosotros miramos cuando una persona, dos animales del mismo especie, ¿qué pasa? No se puede poner en el yugo algo desigual. Tienen que ser dos animales de la misma especie. ¿Por qué? Porque los dos animales trabajaban y era una bendición para el agricultor. Los dos animales juntos giraban y llegaban al sitio que tenían que hacer. Cuando uno tomaba el arado, dice la Biblia, en ninguno que tome el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. El yugo hacía o llevaba la cabalidad de que los bueyes anduvieran juntos hacia el mismo destino. Y por ende los surcos que hacían con el arado terminaban derecho. Dos bueyes. Esa era la finalidad de unir dos animales de la misma especie. Cuando Cristo toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, aquel madero donde fue crucificado, lo que estaba haciendo el Señor era uniéndonos al Padre.
en la misma especie. Nos unía al yugo, y por eso dice el Señor: tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. Mira el yugo ahí. Ahí en ese yugo no se podía poner cualquier animal, sino que tenía que ser un animal de la misma especie. Y cuando los dos animales en el yugo ahí puestos trabajaban en el campo y eran una bendición arando la tierra para el campesino. Escucha esto bien. Eran una bendición el trabajar juntos, de la misma especie. Y el madero, la cruz de Cristo en el Calvario, nos une al Padre, porque estábamos separados por el pecado. Y dice que ya somos uno en Cristo Jesús. Estamos unidos. Ese yugo, dice el Señor: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vuelvo y te repito, recuerda que fue la cruz del Calvario donde murió Cristo, el sacrificio de Él que nos unió al Padre, y que estamos unidos para siempre. Fue ese sacrificio. Dice: vengan. Y a través de ese sacrificio de la cruz podemos acercarnos a Él. Y el yugo se encarga de unirnos entre el Hijo y el Padre. Pero hay algo: une a dos animales de la misma especie, trabajan juntos, van para el mismo objetivo y son una bendición para el campesino. Cuando tú y yo tomamos el yugo, dejamos la carga, dejamos el pecado, dejamos el peso, entonces lo que estamos haciendo es tomando el yugo y uniéndonos a Cristo. Nos unimos y ya no somos alberedizos, ya somos hijos, somos uno en Cristo Jesús. Y dice: somos herederos y coherederos con Cristo, porque el yugo estamos unidos a Él. Pero para tomar ese yugo hay que dejar la carga, hay que dejar el pecado. Estamos en el yugo del Señor y somos ¿qué? Bendición para otros. Jesús dice: vengan a mí. Vengan a mí. El Señor llamaba al pueblo y les dijo: vengan a mí y arrepiéntanse, dejen la carga. Y esa carga significa ¿qué? Pecado. ¿Qué hacía el yugo? ¿Cuál es la cabalidad del yugo? El yugo era para unir dos animales de la misma especie. Y cuando tú y yo aceptamos, escucha bien esto, el sacrificio de Cristo en la cruz, ya no somos dos, somos uno en Cristo. Y dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí, las cosas viejas pasaron y ahora estamos bajo el yugo de Cristo, sometidos a Él. Y ya no hacemos lo viejo, sino que hacemos lo que a Cristo le agrada. Ya la carga la hemos botado, la hemos dejado.
Y ahora hemos aceptado el yugo, llevar el yugo de Cristo. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. El propósito de Dios era que el hombre se uniera y fueran uno en Cristo. Ese fue el propósito de Dios. Ese era el propósito, y que fuéramos como el Señor. Por eso dice que Él va trabajando en nuestras vidas hasta que el carácter de Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. El yugo tiene un proceso. ¿Sabes qué hace el yugo? Vuelve ahí. El yugo lo que hace es transformar. Escucha bien esto. El yugo lo que hace es transformar al buey y ponerlos ahí. Transformar al buey inexperto con un buey experto. Siempre el agricultor se cuida de eso. Él lo que hace es preparar bueyes. No puede poner al yugo dos bueyes inexpertos, porque esos bueyes inexpertos llegan con mañas, cogen para donde les da la voluntad, hacen lo que se les venga en gana. Por eso el yugo lo que hace es unir, dice, y transformar. Cuando pone, escucha esto, cuando el agricultor ve que ya tiene un buey y hay dos bueyes, entonces dice: necesitamos más bueyes para la obra. ¿Qué dice el Señor? A la verdad la mies es mucha, mas los bueyes son pocos. Los obreros, dice: rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En el campo lo que hacía la finalidad del campesino era de poner un buey inexperto con un buey experto. ¿Y qué hacía el buey cuando los ponían en ese yugo? El buey inexperto no sabía lo que iba a hacer, no sabía lo que le tocaba hacer. Entonces el buey inexperto le ponían el yugo y él estaba asustado. ¿Y esto para qué es? Porque tenía una carga. Entonces, ¿qué hace? Le ponían el yugo y el buey inexperto quería coger para otro lado. Y el buey experto lo sujetaba, lo transformaba, lo procesaba, lo cuidaba, lo dirigía. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando tú tomas el yugo de Dios, ya tú no eres inexperto, sino que a la medida que tú vas llevando en el tiempo de Dios, vas siendo procesado, vas siendo moldeado, hasta que te vuelves un buey experto en las manos del Señor. Eso es lo que hace el Señor. Y eso es, el llevar el yugo trae eso, transformación, un proceso. Y ponerle el yugo a un buey inexperto, eso tallaba al buey. Porque no solamente tenían que ponerle el yugo, sino que me acuerdo que tocaba amarrarlos con un cabresto, y uno muchas veces les ponía el pie y los jalaba. Ponía el pie y alaba uno duro el cabresto para poderlo sujetar. Escucha esto, al yugo. Y eso dolía. Entonces el buey inexperto ahí sujeto con el buey experto. Y el buey inexperto iba a correr para un lado y el buey experto le decía: ¿para dónde va, mijito? Usted tiene que estar acá. Y aquí usted va a ser procesado. De aquí usted no se sale, le decía. Y eche para adelante. El buey experto tenía un proceso, tenía un esfuerzo en procesar al buey inexperto. Y dice el Señor: hijitos, por los cuales tengo dolores de parto, hasta que el carácter se ha formado en vosotros, dice. ¿Usted se imagina cómo
Él puesto en el yugo y llegamos nosotros inexpertos. Y Él empieza a procesarnos. El yugo del Señor empieza a guardarnos, a cambiar. Queremos hacer esto, no, para allá no, venga para acá. Cuando tú te pones en el yugo, no hay oportunidad de mover para un lado, sino tu mirada es siempre al frente. Por eso dijo: aprended de mí, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Usted no ve un buey de esos allá echando así. ¿Por qué? Porque está el yugo sobre él, es algo que está acá amarrado y eso le impide hacer esto. No puede porque está amarrado. El Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo maneja tu vida. Cuando tú te metes al yugo, el buey inexperto ya pasa a depender del buey experto que conoce el camino. Y por eso dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tus caminos te pueden parecer derechos, tus pensamientos pueden parecer que son derechos, que estás haciendo lo correcto, pero cuando tú los ves son caminos de muerte. Cuando tú te metes al yugo de Jesús, aceptas el yugo de Cristo en tu vida, tú ya no haces lo que tú quieres, tú vas sujeto a Cristo y tu mirada es el autor y consumador que es Cristo Jesús. Ya no miras para los lados. Ya soltaste esa carga aunque te cueste, porque el yugo es un proceso. El yugo es un proceso. Y cuando aceptamos a Cristo, aceptamos el yugo de Cristo en nuestras vidas. Aceptamos el yugo también es sometimiento. Cuando tú te metes al yugo de Cristo, aceptas su voluntad, su soberanía, su gobierno sobre tu vida, su sometimiento, te somete. Por eso dice: todo espíritu, alma y cuerpo sean sometidos, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero ¿cuándo consigo eso? Cuando estoy sujeto en el yugo de Cristo. Yo decía: wow, nos cuesta entender eso. Pensamos que cargamos el yugo de Cristo y andamos como queremos. No, el yugo te procesa, te somete a cumplir tu función a la cabalidad. El yugo maneja tu vida. Y dice la Biblia, mira ahí: andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Por eso en el yugo no puede haber dos animales diferentes. Tienen que ser de la misma especie. Usted no ve a Satanás en la cruz. Tú y yo estamos ahí aceptando el sacrificio de Cristo, aceptando el yugo de Cristo en nuestras vidas y sometiéndonos para lo cual Él nos llamó. Ese es el proceso del yugo del Señor. ¿Qué dice Amos 3:3? ¿Qué dice Amos capítulo 3:3? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Lo que hace el yugo es traer unidad en sí mismo. Unidad. Y cuando en ti hay unidad, te cansas menos. Hay paz, hay gozo, hay armonía. Porque dice la Biblia: y estaban todos unánimes en el aposento de los hechos de los aposentos de los altos. Y dice que los 120 estaban ahí, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos y ya eran uno solo, porque estaban ¿qué? Unánimes.
El propósito del yugo es traer unidad a la vida con Cristo. Es unirte a ti y a mí en el sacrificio de la cruz. Ese es el proceso del yugo. ¿Qué dice Eclesiastés? ¿Qué dice Eclesiastés 4? Verso 9 al 12. ¿Cuál es la afinidad del yugo? Es traer unidad en ellos. Eso es como en un hogar. Si no hay unidad, no hay nada. Si no hay compañerismo, no hay nada. Si no hay comprensión, no hay nada ahí. Si no hay lealtad, no hay respeto, no hay sometimiento el uno al otro, no hay nada. Cuando tú te casas, aceptas a renunciar a ti mismo para vivir para tu cónyuge. Y estás aceptando que aunque no te gusten los caprichos de tu esposa o tu esposo, vas a tener que aceptarlos. Esa es la finalidad del hogar, de una familia, de una pareja. Es aceptar lo que el otro tiene. ¿Y qué dice Eclesiastés 4:9? Mira los bueyes, dice: mejor son dos que uno, que tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno le levantará. Cuando tú te metes al yugo de Cristo, aunque te caigas, dice la Biblia, si 7 veces cayere el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Él te levantará. Dale ese aplauso. Cuando estamos metidos al yugo del Señor, aceptamos el yugo de Cristo, no importa lo que digan de ti, no importa lo que critiquen de ti, no importa cuántas veces hayas desmayado, Él te levantará. ¿Qué sigue diciendo? Porque si cayera el uno, le levantará a su compañero. Pero ay del solo, ay de aquel que está fuera del yugo. Ay de aquel que está con su carga y no la suelto, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Dice: también si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Cuando tú estás ahí donde tú andas, ya no andas solo, ya no duermes solo, porque estás y aceptaste el yugo de Cristo en tu vida, y Él estará contigo las 24/7. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y el cordón de 3 dobleces no se rompe jamás. Dice este verso, es importante: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le levantarán. Y por eso dice la Biblia que estamos bajo el yugo de Cristo, y Satanás no prevalecerá. Las puertas del Hades, escucha bien, no prevalecerán contra la iglesia. No habrá demonio que pueda hacerte frente. Mírame, yo siempre he dicho esto: Satanás nunca se parará de frente delante de ti. Satanás conoce por donde tú andas. Satanás conoce de pronto lo que tú haces. Él lo que hace es enviar a sus demonios para que te rodeen y le llevan el comentario, cuando ahí hicieron con Job lo mismo. El Señor les dijo: ¿de dónde vienes? Y les dijo: de andar y me rodear y rodear la tierra. Y el Señor le dijo: ¿no has visto a Job, mi siervo justo, que está bajo mi yugo? ¿No lo has visto que está siendo procesado conmigo? Y le dijo: claro, él te sirve, pero no de embalde. Ve y quítale lo que tiene. Satanás no te va a coger de frente. Pero la Biblia dice que le dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo, dijo, yo, como estás bajo mi yugo, estás bajo mi autoridad, yo rogaré al Padre por ti para que te dé fuerzas, dijo. Yo rogaré a ti, dijo.
Cuando tú te sometes al yugo de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y ningún demonio puede resistir el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el yugo de Cristo. Es aceptar lo que Cristo hizo en la cruz. Dice, andarán dos. No. Cuando usted acepta ponerse el yugo, vuelva a Mateo. Cuando usted acepta ponerse el yugo de Cristo, usted ya no está solo. Usted ya no camina solo. Usted entró a un proceso determinado. Dice la palabra que Dios es fiel y justo, que lo que empezó, la buena obra, la terminará. Así nos cueste sujetarnos en el yugo. Pero mientras estemos en Él, Él nos procesará. Y por eso dice, ligera es mi carga, fácil y ligera es mi carga. Aceptar el yugo de Cristo. ¿Sabes qué dice ahí otra cosa? El yugo, vuelve ahí. El yugo está puesto ¿para qué? Para humillarnos. Dice la Biblia, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, dice, de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú te sometes al yugo de Cristo, ya nosotros aprendemos a ser humildes. Ya no dices manso pero no menso. Ya eres humilde en Cristo. Si alguien te golpea, dice, pon la otra mejilla, porque eres humilde ya. Estás en el yugo de Cristo. Dice, lleva. El yugo en nuestras vidas trae humildad. El yugo en nuestras vidas trae sujeción. El yugo en nuestras vidas trae proceso, y eso nos lleva a una lealtad al buey experto. Lealtad a él. Lealtad. Y cuando tú te humillas, cuando eres humilde y tomas el yugo de Cristo, por más que te cueste el proceso, dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Eso lo dice la palabra en Mateo capítulo 23 verso 12. Mira lo que dice ahí Mateo 23 12. Porque el que se enaltece, o sea, el arrogante, el soberbio, será humillado. Y el que se humilla, aquel que es humilde, aquel que carga el yugo de Cristo, será exaltado, dice. Y Cristo, cuando murió en la cruz, dice la Biblia que Cristo fue exaltado sobre todo y nos puso nombre. Y ese nombre llama reconciliación con el Padre. El yugo lo que hace es reconciliarnos con el Padre y darnos una identidad hacia el Padre. ¿Cuántos quieren el yugo de Cristo? ¿Qué más hace? Dice, es fácil y ligera mi carga. ¿Qué más hace el yugo? Transforma. El buey, escucha esto. El buey no está hecho para trabajar, cargar. No está hecho para cargar el buey. El buey está hecho para trabajar la tierra y ser de bendición para el hombre.
Cuando tú te unes al yugo de Dios, ya tú no eres maldición, tú eres bendición para los que te rodean. Tú eres bendición en tu casa, tú eres bendición en tu trabajo, tú eres bendición en tu familia. Donde quiera que tú andas, eres bendición, porque estás bajo el yugo de Cristo. Cuando tomamos el yugo, es más fácil con Dios que sin Dios. Es más fácil caminar con Él que sin Él. Cuando tú tomas el yugo de Jesús, es más fácil caminar con Él que sin Él. Cuando tú te dejas que el yugo haga lo que tiene que hacer, estás apareciendo más a Él. Y por eso hay una canción que dice: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Cada vez que tú tomas el yugo del Señor, te apareces más a Él. Y ya eso de inexperto va muriendo en tu vida. La carne va muriendo, la carga se va soltando, porque cada día te pareces más a tu Señor, a tu Salvador, a tu Mesías, a Emmanuel, a Dios con nosotros, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero muchos quieren aparecerse a Jesús y sin cargar el yugo de Cristo, sin llevarlo. Cuando tú tomas el yugo, te apareces a Él. Así te critiquen, así te juzguen, aunque digan lo que digan de ti, tú no haces lo que quiere el mundo, tú haces lo que dice el Señor, porque estás bajo el yugo del Señor. Por eso es que cuando tú tomas el yugo, aceptaste el sacrificio de Cristo en tu vida y aceptaste un sometimiento y un proceso en tu vida. Yo no sé si alguien acá ha visto en el campo cuando se araba un buey inexperto con un buey experto. Eso era un camello. A veces el buey inexperto, cuando nos tocaba, eso se echaba. Y uno con un chuzo, tocaba chuzarlo y se levantaba y quería salir a correr, y el otro buey lo jalaba. ¿Se sujeta o se sujeta?, le dijo. Ahí el buey no le dijo la suya. Y hasta que el buey eso tocaba era chúselo, porque así es, un buey inexperto toca, jálelo, empújelo, chúselo, dígale, hasta que aprende. Entonces ese buey inexperto se volvió experto, hay que meter otro al proceso. Y así es, Dios prepara. Si tú no quieres, Dios tiene otro. Eso es muy... Cuando tú te humillas, escucha bien, Él te levantará. Cuando te sometes al yugo del Señor, Él te libertará. Cuando tú te has sometido al yugo de Cristo, en Él está la victoria. El yugo, como tú lo miras ahí, tenía que ser usado únicamente para dos animales de la misma especie. Ahí no cabía una mula y un caballo. Dos animales de la misma especie, porque si no son los dos animales de la misma especie, no funciona. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro. No, luz, luz, santo, santo. ¿Y qué dice la Biblia? Sin santidad nadie.
podrá ver al Señor. La Biblia dice que la unidad del yugo es eso. La Biblia dice que tú y yo somos creados a imagen, dice en Génesis, y semejanza de Dios. ¿Usted entiende eso? A imagen. En el madero no cabe otro, en el yugo de Cristo no cabe otro que no esté hecho a imagen de Dios. En ese yugo solo cabe la creación, el hombre que reconoce a su Señor como Salvador, aquel que botó la carga, aquel que se despojó del pecado. Ese es aquel que cabe en ese madero, en ese yugo. Y la cruz fue el propósito del Padre para unir y acercar al hombre a Dios. Ese yugo tan precioso, ¿sí o no? Ese yugo que muchas veces lo pisoteamos. Ese yugo que muchas veces de una y de otra forma lo maltratamos. Porque somos rebeldes, porque somos inexpertos, porque nos cuesta someternos a Él. Ese yugo. Muchos, dice la Biblia, que somos a imagen de Dios. Somos a imagen porque somos la esencia de Él. Somos creación de Él, hechos por Él. Pero muchos tienen el yugo como una decoración en su vida. Cuando tú vas a un lugar o a un rancho y miras un yugo allá colgado, para nada sirve. Ese yugo es de lujo. Y muchos tienen el yugo de Cristo como decoración, porque no te has sometido al yugo del Señor. El yugo es su palabra. El yugo es su palabra. El yugo es luz para tu vida. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra, con el yugo del Señor Jesucristo. El yugo es la verdad. El yugo es la verdad. El yugo, dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 11, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera mi carga. El yugo de Dios es fácil y ligero para ti y para mí. Cuando tú te sometes al yugo de Cristo, va a ser fácil la vida en el proceso del Señor. Y por eso usted ha escuchado mucho esto, que dicen: es que la vida cristiana es dura, es que seguir a Cristo dura. Pero la Biblia me dice que es fácil. La carga, dice, es fácil. El problema es que nosotros tomar el yugo de Cristo es fácil. El problema es que somos inexpertos y andamos, queremos cargar el yugo con carga, y por eso se nos hace difícil. Cuesta, sí, es un proceso, sí, somos moldeados, sí, porque cuando nos sometemos al yugo, aceptamos la soberanía y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas.
El yugo de Dios es paz. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo trae carga, angustia, opresión, amargura, soledad. Dice: yo doy paz. Y por eso dice: vengan a mí todo aquel que está trabajado y cargado. El yugo de Dios es descanso. ¿A dónde voy cuando estoy cansado? Allá a la presencia de mi Señor. ¿A quién le cuento mis problemas, mi angustia, mi dolor, mi zozobra? ¿A quién le cuento mi aflicción? Cuando tú vas allá a la presencia, te sometes al yugo de Cristo, ahí encuentras descanso para ti. Dijo el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si a donde yo vaya, ahí estás tú. Donde yo fuere, ahí está ahí. Dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquel cansado que venga, yo no le echo fuera. Dice: buscadme en tanto que está cercano. Buscadme y me encontrarás, solamente pálpame que yo estoy ahí al lado tuyo. En el momento del dolor, de la angustia, ¿quién está ahí? ¿Usted leyó lo que decía Eclesiastes? Si el uno se cae, el otro le levanta. Cuando tú te caes y estás bajo el yugo, el Señor te dice: ánimo, vamos, cobra fuerzas. Tú puedes, no desmayes. Si esa puerta se cerró, dice: ten esperanza. Lo que tú esperas, no te afane. Confía en mí, porque yo ya lo hice por ti. El yugo me da mi dependencia de Dios. Me hace depender absolutamente de la voluntad y la soberanía preciosa de mi Señor. La palabra de Dios te une a Dios. La palabra cada día te hace semejante a Él. Cada vez que tú te metes y aceptas el yugo, te pareces más a Él. Usted no ha visto que cuando alguien ve un niño, un hijo, y oiga, pero tiene los mismos rasgos del taita, ¿no? Como que si fuera negado, dice. Oiga, esta niña sí que se parece a la abuelita. Sí se parece a la mamá. Sí se parece harto al papá, dicen, y tienen la misma carita, pero menos las mismas mañas. Y cada vez, escucha, cada vez que tú te metes a la palabra, al yugo, llevas el yugo de Cristo, te pareces más a tu Creador. Por eso debemos decirle: menos de mí y más de ti. Rebosa mi copa, lléname de tu presencia, saca todo lo que me impida. Señor, en el yugo soy procesado. En el yugo te saca el mal carácter, te saca los hábitos viejos, te saca las costumbres viejas, te saca todo y te pone nueva criatura. En Cristo somos, dice el Señor. Y terminando acá, tú tienes que tomar una decisión hoy, no mañana. Tomas tu carga, que es el pecado. Sigues cargado como aquel anciano que lo subieron para ayudarle y siguió con su carga. O tomas el yugo de Dios, que te puede libertar del pecado y te puede dar la victoria. Tú tomas la decisión. Y si tú caíste, sin importar lo que hayas hecho, Dios te levantará. Dios te levantará. Hoy es tu día. La palabra de Dios nos dice: no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy.
Toma tu decisión, tu determinación de someterte al yugo de Cristo, cargar el yugo del Señor. Ya no cargues el yugo de Dios como un lujo, ya no cargues el yugo de Dios como un amuleto. Carga el yugo de Dios y sométete a la voluntad de Él, porque Él cumplirá tu propósito en ti. Él lo hará. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.